Y es que le está saliendo el tiro por la culata a este muchacho un poco majadero y meterse con políticas internacionales, haciendo las veces de un Trump caricaturesco, porque ni siquiera es que se parece o en efecto tendría algo de parecido. Y hoy traemos a un analista, el efecto Trump en la región. Es de Alan Barroso, quien analiza la crisis arancelaria entre Ecuador y Colombia. Pero no solamente es Alan Barroso, hay cantidad de gente colombiana que ya está diciéndole la caricatura de Trump, pero caricaturesca, es decir, lo destrozan, lo despedazan, lo tiran patas arriba. Porque el tipo, o sea, envalentonado, tirado a ser el Donald Trump y todo eso, ¡pling! Aranceles. Oiga, hay que ser tonto inútil, porque ni siquiera es tonto útil. Los tontos útiles sirven para algo. El tonto inútil no sirve para nada, sino para destrozar a nuestro país. Vamos a mirarlo. Daniel Noboa acaba de imponer un arancel del 30% a las importaciones colombianas. La razón oficial es la falta de cooperación en materia de seguridad, pero la razón real es que Noboa necesita un enemigo exterior para intentar tapar su fracaso interno. Porque Ecuador no está en crisis por culpa de Colombia, por mucho que digan algunos. Ecuador está en crisis porque Noboa apostó todo a la mano dura, militarizó el país, declaró un conflicto armado interno y no consiguió nada más que muertos, más violencia y más descontrol. Y ahora que no tiene resultados y es evidente y su propia gente se está dando cuenta, señala al vecino, además de la manera más trampista posible, con aranceles, como si al vecino del norte, como si a los Estados Unidos o como si al presidente naranja Donald Trump le hubiese salido bien eso de los aranceles. No pinta bien la cosa, pero en absoluto. Bienvenidos y bienvenidas a este vídeo. Es el primer vídeo que estamos haciendo en directo. A partir de ahora vamos a hacer alguno de estos vídeos comentando la actualidad de Latinoamérica en directo. Y en esta ocasión acaba de saltar esta noticia. Ecuador anuncia aranceles del 30% contra Colombia por falta de cooperación en seguridad. De hecho, lo acaba de anunciar en Davos. Aquí está Noboa en Davos, en esa reunión de multimillonarios. Ahora hablaremos de ella, explicando esto del 30% con una excusa que es técnica. Dice que Colombia no coopera en la lucha contra el narco y la minería ilegal en la frontera. Dice que ha insistido en el diálogo, que sus militares se enfrentan solos a grupos criminales mientras el gobierno de Petro mira para otro lado. Todo esto lo dice desde Davos, como os decía, ese festival de los multimillonarios donde los líderes mundiales van a fingir que les importa algo más que sus propios intereses. Porque, claro, nada proyecta mejor la imagen de un presidente comprometido con la seguridad de su pueblo que anunciar medidas económicas de alto impacto como estas desde, por supuesto, un resort rodeado de banqueros. Pero vamos a los hechos, porque esto es lo importante. Ecuador importa de Colombia más de 1.600 millones de dólares al año. 1.600, Colombia importa de Ecuador menos de la mitad. Esto es, el déficit comercial que tanto indigna a Noboa es producto de una economía dolarizada que necesita importar casi todo lo que consume, incluida la energía eléctrica. Porque sí, Colombia también le vende electricidad a Ecuador, y Ecuador atraviesa ahora mismo una crisis energética brutal que todavía no ha conseguido resolver. Así que imponer un arancel del 30% a las importaciones colombianas no es solamente un gesto político, es un riesgo enorme para sectores clave de la economía ecuatoriana. Pero por supuesto eso parece ser que no importa cuando lo que necesitas es ruido mediático. El anuncio llega, por cierto, un día después de que Gustavo Petro exigiera públicamente la liberación de Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador y ciudadano colombiano, que lleva meses recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad ecuatoriana. Petro publicó una fotografía de Glass visiblemente deteriorado y lo comparó con los presos políticos de Venezuela y Nicaragua. Dijo que sufre tortura psicológica y eso, claro, desató evidentemente la furia del gobierno ecuatoriano de Noboa. Porque para Noboa, que un presidente progresista, en este caso como Petro, ponga en evidencia las condiciones carcelarias de su país es un ataque inaceptable.
Más inaceptable, al parecer, que tener a un ser humano consumiéndose en una celda sin condiciones dignas, como denunciaba en este caso Petro. Y aquí viene lo perverso del asunto. Porque Noboa convierte una denuncia humanitaria en una amenaza a la soberanía. Convierte una exigencia legítima sobre derechos humanos de una persona presa en un pretexto para escalar tensiones con un vecino. Y de paso, aprovecha para montar una narrativa de asedio. Colombia no coopera con nosotros, Colombia nos ataca, Colombia es el problema. Todo para evitar asumir que su propia estrategia, la estrategia que ha venido desarrollando en torno a la seguridad, ha sido un desastre rotundo. De esto ha aprendido muy bien de Donald Trump. Siempre hay que echar la culpa hacia afuera. Decir que el culpable siempre es el de fuera, el extranjero. En el caso de los Estados Unidos lo hacen con todos los latinos. Como hables en español, sospechoso, malo. Seguramente eres un malvado delincuente. Bueno, pues resulta que ahora Noboa está copiando exactamente la misma estrategia de intentarse buscar un enemigo externo, pero claro, el problema es que el enemigo externo habla tu mismo idioma, también es latino y obviamente no te va a servir igual que a Donald Trump, por mucho que quieran importar la misma estrategia. Pero vamos con otra cosa, porque resulta que la frontera norte de Ecuador es un polvorín. Escuchad esto. En mayo del año pasado, 11 militares ecuatorianos murieron en un enfrentamiento con comandos de la frontera, un grupo armado que opera en la zona. En diciembre, otros 2 soldados perdieron la vida en choques con disidencias armadas vinculados a la minería ilegal. El gobierno de Noboa ha constatado la presencia de grupos colombianos en territorio ecuatoriano, eso es cierto. Pero también es cierto que esos grupos no aparecieron de la nada, y mucho menos dependen del gobierno colombiano o de Petro. No cruzaron la frontera de repente porque sí, están ahí porque la economía ilegal en Ecuador creció exponencialmente en los últimos años. Están ahí porque el Estado ecuatoriano perdió el control de amplias zonas del país. Porque la corrupción permitió que el narco se instalara en puertos, en cárceles, en instituciones, y porque la respuesta de Noboa fue militarizar todo, sin tocar, por supuesto, las causas estructurales. La guerra contra el crimen organizado no se gana con soldados en la calle, simplemente con soldados en la calle. Se gana con instituciones fuertes, se gana con políticas sociales, con presencia estatal en territorios abandonados, pero claro, eso requiere tiempo, requiere recursos, una cosa más importante todavía, que es voluntad política, y Noboa no tiene ninguna de las 3 cosas. Lo que tiene es un electorado asustado, una clase empresarial nerviosa y una agenda de ajuste económico que necesita justificación constante. Así que la solución es esta. Aranceles a Colombia, retórica nacionalista, nos atacan. Y un intento de imagen de firmeza, pues eso, en pleno Davos, que es donde cree que un líder tiene que irse a hacer el digno. Finalmente, el análisis advierte que la seguridad no se recupera mediante barreras comerciales o soldados en las calles, si no existe una presencia estatal sólida y políticas sociales de fondo. Barroso enfatiza que los grupos criminales que operan en Ecuador no aparecieron por generación espontánea ni dependen exclusivamente de la voluntad de un gobierno vecino, sino que son el resultado de años de erosión institucional y pérdida de control territorial. La imposición de aranceles se percibe como un gesto de mano dura puramente estético, que no toca las raíces del problema, la economía ilegal y el lavado de activos. Para los observadores internacionales, el riesgo es que esta decisión desencadene una guerra comercial en la que Ecuador, por su dependencia energética y comercial, sea el actor que más tiene que perder en un entorno regional ya de por sí convulso. La crítica de Alan Barroso pone de relieve una desconexión entre la retórica nacionalista de Daniel Noboa y la retórica económica de Ecuador, al intentar emular tácticas de confrontación externa para cuestionar su base política interna. El gobierno ecuatoriano se aventura en un terreno de incertidumbre diplomática que podría alinear a sus aliados estratégicos. La lección que deja este análisis es que en un mundo interconectado, los aranceles rara vez son una solución efectiva para problemas de seguridad nacional. Por el contrario, suelen ser el preludio de un aislamiento que termina afectando al bolsillo del ciudadano común más que a las estructuras criminales que se pretende combatir. Él dice que con eso, que Petro tiene
que de cualquier manera combatir. Oye, eres tú el que tienes que cuidar la frontera. Tus militares son los que tienen que cuidar la frontera. Los puertos y aeropuertos son los que tienen que cuidar para que no salga nada del Ecuador. Por eso digo, o sea, solamente a la gente, el mediocre le echa la culpa a otro. Siempre, eso ha pasado toda la vida. Oye, que Petro no manda a cuidarte, ¿qué tiene que cuidarte? Eres tú el que tienes que poner militares en la frontera en vez de tener militares allanando domicilios y arremetiendo contra niños. ¿Qué tal? Ahí se las dejo, los leo en los comentarios. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Eres tú, Noboa, el que tienes que con políticas públicas decirle militares a cuidar metro a metro nuestra frontera. Para de contar. No pasaría nada. Es más, no habría ni para qué cuidar los aeropuertos. Si cuidamos la frontera, no hay para qué cuidar aeropuertos, porque no entrará nada, por ningún lado. Ahí se las dejo. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.